Bueno, vamos con la tercera del día y vamos a iniciar con una pequeña pregunta. ¿Alguna vez les ha ocurrido que estando pues a la intemperie y al encontrar a una persona intentan saludarla y reciben una descarga eléctrica? Bueno, pues lo que ha pasado es que han estado sujetos ustedes a un proceso de pues electrización, en este caso de un cuerpo, ¿sí? En este video vamos a analizar las diferentes formas en las que se puede hacer este proceso y vamos a establecer una de las reglas o principios básicos de la electrostática. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Cuando nosotros, por ejemplo, en el video anterior mencionábamos acerca de cómo podíamos levantar trozos pequeños de papel con una regla de plástico, lo que hacíamos precisamente era poner en fricción la regla de plástico con algún tipo de tela. Entonces, en este caso, lo que nosotros debemos recordar es que ahora que ya sabemos que un átomo puede ganar o perder electrones, bueno, pues ya estamos en condiciones de describir estos fenómenos con los cuales podemos electrizar algún material. Entonces, la primera ilustración corresponde precisamente al proceso que se denomina frotamiento o fricción. Entonces, por frotamiento o por la fricción entre dos cuerpos, se puede presentar un cambio en la carga eléctrica de cada uno. Es decir, se transfieren electrones de tal manera que es natural que en el proceso ocurran situaciones tales como alcanzar el estado neutro. Mm, por ejemplo, cuando ustedes eran pequeños, pues seguramente tuvieron acceso a alguna resbaladilla. Em, no sé si en este momento puedan ser capaces de recordar que justo al bajar se producía una especie de chispa entre la mano pues de ustedes y la mano, perdón, de la persona que los acompañaba. Eh, en este ejemplo lo que ocurre es que el frotamiento que se ha realizado, es decir, entre ustedes y precisamente la resbaladilla, pues em, lo que permite es un cambio en la carga, en este caso de los cuerpos que estamos mencionando. Y bueno, el chispazo que nosotros recibíamos, pues no es otra cosa más que la manifestación de que el sistema alcanza el equilibrio entre las cargas positivas y negativas. Mm, por ejemplo, ¿quiénes tienen mascota? Más en particular, un gato o un conejo o alguna cosa que sea peluda. Bueno, em, pues seguramente habrán observado que cuando ustedes los acarician, pues también se genera un proceso de electrización con la piel del, pues del gato o del conejo. Entonces, estas son maneras fáciles de experimentar pues todas las situaciones que hemos venido mencionando con este proceso de fricción. Entonces, también en los días secos como los que estamos viviendo, donde la humedad del medio permite o provoca que las cargas eléctricas pues escapen sin acumularse. Ujú. Em, y bueno, la ilustración pues es evidente acerca de este proceso. Continuamos con pues la segunda manera en la que nosotros podemos electrizar un, pues un cuerpo. Esta se denomina contacto y pues bueno, básicamente pues está de más definir esto, pero bueno, vamos a comentar. En la ilustración, por ejemplo, tenemos una barra y una esfera. Em, podríamos pensar que inicialmente la esfera pues no tiene carga, pero precisamente al tocar la esfera con la barra, pues esta adquiere carga. Es decir, el simple toque entre dos objetos es suficiente para que un sólido
que se encuentra saturado con carga negativa ceda sus electrones a otro que no tiene y que se pone en contacto directo, sin fricción en este caso. En los objetos que tienen buenas propiedades eléctricas, se puede observar que la distribución de la carga que reciben es uniforme, mientras que en los que no tienen estas propiedades, pues requieren más de dos toquecitos, llamémoslos, para conseguir una distribución más o menos uniforme. Con esto quiero hacer notar que la frontera entre el frotamiento y el contacto, pues en realidad es muy, muy frágil y es posible que nos lleguemos a confundir con estos dos conceptos. Bueno, una recomendación para evitar este tipo de confusiones, pues es simplemente que tengas presente que en el primer caso, el contacto de las superficies es constante, es decir, estamos frotando una y otra vez. De cierto modo podríamos decir que hasta permanentemente. Y en el segundo caso, pues es suficiente con que se toquen los cuerpos, es decir, sin necesidad de que permanezcan unidos para que realicen un intercambio de la carga eléctrica. Y bueno, pues continuamos con el siguiente proceso. Es la inducción. Ya habíamos mencionado este experimento donde con una regla de plástico levantábamos trozos pequeños de papel. Entonces, este fue el ejemplo más evidente de este último proceso al que vamos a llamar inducción. En este caso, la transferencia de cargas se manifiesta sin que los cuerpos estén en contacto. Es decir, están muy cercanos, pero nunca se tocan. En este caso podemos decir que la inducción sucede cuando un cuerpo con exceso de carga se acerca a otro, insisto, sin que se presente un contacto directo entre ellos. En este caso, con el ejemplo de la regla, pues esta estaba electrizada y cuando la acerqué al papel, pues entre más pequeño era el trozo de papel, más fácil se manifestaba esta atracción. Evidentemente es por efecto de la transferencia de carga. Cuando se alcanza el equilibrio, el papel se mueve por efecto del aire sin que se le acerque la regla. Entonces, hemos comentado ya acerca de los tres procesos que se pueden manifestar para que los objetos puedan electrizarse. Con esto, nosotros estamos ya en condiciones de establecer una de las reglas o principios pues más importantes dentro de la electrostática. ¿Han escuchado la frase de que polos opuestos se atraen y los iguales se repelen? Bueno, pues por ahí va la idea de esta regla básica de la que hablábamos. Con base en la figura, bueno, ustedes seguramente pues ya se están dando una idea de cómo funciona esto. Básicamente lo que estamos diciendo es que los cuerpos que tienen cargas con signos contrarios se atraen. Observen la primera parte de la figura. El círculo que está a la izquierda, que representa una carga positiva, es atraída o atrae a la carga que está en la derecha con un signo negativo. Y ahora, en la parte inferior, aparecen las dos posibles combinaciones de carga, la negativa, que es la parte izquierda, y la positiva. Y como ustedes pueden darse cuenta, según el diagrama, pues estas se rechazan o se repelen.
Ujú. Entonces, básicamente con este diagrama mostramos la dirección de la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas eléctricas y que esta fuerza con la que se atraen o se rechazan, pues depende de sus signos y obviamente de la magnitud de las cargas. ¿En qué va a consistir la actividad para esta sesión? Bueno, me gustaría saber acerca de que si tienen o ustedes han escuchado alguna anécdota acerca de alguna persona que haya sido impactada por un rayo. Es decir, mm, ¿qué es lo que sucede o qué pasa en el cuerpo de una persona que alguna vez estuvo en una situación como esta? Y la otra cosa es, ¿cómo se producen los rayos? Entonces, en su libreta, ustedes deberán contestar estas dos cuestiones. La primera es acerca de la historia que les comentaba. Es decir, ¿qué le pasa a las personas que son impactadas por un rayo? Me refiero a, a qué sucede dentro de su cuerpo. ¿Qué significa esto de que sean impactadas por un rayo? ¿Sale? ¿Por qué sucede? Y la segunda cuestión es cómo se producen los rayos. Obviamente, nosotros estamos pensando que durante una tormenta eléctrica, pues hay una cantidad em, de rayos, pero ¿cómo se producen? O sea, ¿de dónde viene esa carga eléctrica? ¿Por qué pueden transferirse hacia la Tierra? O sea, ¿qué medio es el que permite que haya esa transferencia? ¿Sale? Entonces espero sus respuestas. Ya saben, vía correo electrónico, por favor, que su letra sea muy, muy legible. Y bueno, pues esto sería todo.